Bien, vamos a dar curso a nuestro desarrollo del contenido programático, lo que corresponde a esta semana de desarrollo. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar corresponde a lo que hace referencia a los principales ratios y medidas de performance de las entidades bancarias. Y es que hay que tener en cuenta que cualquier evaluación financiera o de estado financiero, los que más están pendientes de eso son los bancos y las cajas de ahorro, que son los que más utilizan en la gestión bancaria algunos tipos de ratios. Entonces esta información es relevante y de gran interés, atendiendo que se debe generar un diagnóstico de la situación en cual se encuentra la entidad y obviamente cómo está posicionada dentro del sector. Entonces, en este tipo de organización, el análisis económico financiero del balance y de la cuenta de resultados de un banco es de una significancia importante cuando la información se compara a lo largo de un periodo de tiempo y con respecto a otras instituciones que tenga una similitud en tamaño, cobertura y el tipo de negocio que realiza. Entonces, la disposición de los datos para poder llevar a cabo ese análisis debe estar eh, supeditado a un horizonte temporal que permita distinguir las desviaciones de tipo coyuntural, las causas por las cuales puede presentarse ineficiencia en la gestión y los problemas de naturaleza estructural. Entonces, veamos un poquito y adentrémonos en, en lo que es la estructura del balance y la cuenta de resultados de una entidad bancaria. Estructura de balance y estados de resultados de una entidad bancaria. Bien, aquí lo que, o que se estudia realmente en el balance y en estado de resultados, y básicamente lo que se quiere estudiar es el comportamiento de la entidad durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, conocer el comportamiento en un periodo de tiempo determinado. En un periodo de tiempo que puede ser un año, 6 meses, etc. Y se pretende conocer también los estados financieros, las composiciones de los mismos y preparar un conjunto de ratios que sean significativos en el análisis de la entidad. Entonces, lo que se quiere hacer con eso es analizar la estructura de inversión y financiación del banco. Podemos decir que los estados financieros permiten analizar la estructura de financiación e inversión del banco o de una entidad financiera. Eso sería el fin principal de conocer los estados de balance y cuenta corriente. Y por lo general se trata de trabajar en términos porcentuales. Entonces, a partir de esos datos, vamos a constatar que el banco tiene algún tipo de fondos, preferentemente en inversiones crediticias o en entidades de crédito, o financia con depósitos de cliente, con préstamos, otras entidades, etcétera. Cualquier combinación que pueda conformar sus activos y lo que tenga que ver con sus pasivos. Entonces, la estructura de una entidad financiera sería más o menos de esta naturaleza, que no difiere mucho de cualquier otra entidad, pero sí en los componentes. Por ejemplo, podrían ir las cajas de banco, la deuda
del Estado, las entidades de crédito, la cobertura de valores, son cosas que generalmente se dan solamente en entidades financieras. Luego están lo que corresponde a las inversiones crediticias, que forman parte también de su estado económico o del balance, mejor dicho. Veámoslo aquí, que serían así. Modificar esto en el mismo orden. Un poco más. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en este punto sobre las inversiones crediticias y provisiones de insolvencia ya hay un grado de visión porcentual sobre, sobre esto. Como se puede observar, eh, esto tiene un periodo temporal que por lo general acá está mostrando 2 años. Si en el periodo temporal en el cual corresponda no es relevante, pero sirve para observar la situación en la cual se encuentra la entidad financiera. Obviamente en un caso hipotético se puede decir que aparece como porcentaje del activo un cierto nivel de composición de cualquier cuenta. Hay un grado de estandarización que deben cumplir también los bancos y entre otras funciones. A partir de ahí, a partir de la composición del balance, se empieza a generar ciertos ratios que sirven para empezar a analizar en forma esquemática, ordenada, la situación de una entidad financiera. Empecemos con algunos ratios. Aquí, por ejemplo, podemos ver el margen de intermediación respecto al activo total, que se determina teniendo en cuenta los productos financieros menos los costes de los productos financieros dividido el activo total. El margen ordinario respecto al activo total y el margen de explotación. Aquí lo que se está utilizando como término de comparación es el activo total, en el cual activos totales medios, en vez de usar el activo total solamente. Y aquí se puede o se podría mostrar el comportamiento, puede ser reducción o crecimiento de los márgenes de lo que tiene que ver sobre el margen operativo y el margen de explotación y el margen de intermediación. Entonces, todos estos componentes lo que va a hacer es mostrar la posición de la entidad respecto a sus operaciones. ¿Cómo se hace esta evolución de lo que es, por ejemplo, el margen operativo respecto a un modelo alternativo de resultados para poder cuantificar la posición de la entidad? Y podemos recurrir a la posición de datos de la siguiente manera. Pueden ser así. Entonces yo voy a querer hallar el margen operativo, voy a tener que tener el producto financiero, el costo del producto financiero, y voy a tener el margen financiero, que sería esto. Esto sería el margen financiero, en el cual se resta el margen, perdón, el producto financiero menos su costo. Luego tenemos los otros gastos, los otros ingresos financieros, y ahí se va a tener como resultado el margen operativo o el burden. Y este margen operativo o burden es restado, obviamente, del margen financiero, el gasto y se le adiciona otros ingresos. Entonces, de forma alternativa, otra forma de ver la posición de una entidad financiera
respecto a si tiene pérdida o rentabilidad, eh, se puede utilizar lo que se conoce como el análisis en cascada o la cuenta de resultados en cascada, donde consiste básicamente en calcular el margen operativo del burden. Y el burden es la parte de los costes no financieros, comisiones pagadas y gastos de explotación, que básicamente no son cubiertos por otros ingresos financieros como comisiones percibidas y resultados de operaciones. De esa manera se tiene una siguiente visión de cómo es la posición financiera de la empresa. Entonces se puede tener tendencia hacia una gradual y progresiva reducción del margen financiero o de una intermediación que ha contribuido a que un banco tenga como diferencia entre productos financieros o tener beneficios o pérdidas que puede reducir su capacidad para generar comisiones y otros productos financieros o reducir incluso el gasto de explotación. Entonces, eh, estas medidas lo que se va a tener es directamente el dominio del margen operativo o burden que puede tener la entidad financiera y se convierte en una variable crítica para la gestión. Entonces, concretamente los bancos van a estar en una posición tanto mejor cuanto mayor sea el margen financiero y o menor la carga operativa. Es decir, cuando ganen mucho más o gasten menos. Es una paradoja o algo lógico que cualquier entidad también tiene una posición de esa manera. Entonces, como la primera de estas variables depende de las condiciones de mercado y del nivel de competitividad del sector, los bancos obviamente tienen que estar preparados para afrontar el entorno cambiante y las posiciones de aquellos que tengan mayor capacidad para diversificar o reducir los gastos de explotación. Entonces, este tipo de análisis lo que va a hacer es diferenciar los distintos factores claves para obtener resultados y van a permitir calcular los productos financieros para los cuales le deja margen de explotación y donde el margen de explotación es nulo. Entonces, se, este margen en el cual tiene una posición de beneficios nulos, se le puede conocer como el margen de punto muerto. ¿Cómo se calcula ese margen de punto muerto? Se utilizaría la misma posición en los mismos datos que en la anterior posición, donde tenemos el producto financiero, los costes, el margen financiero, los otros gastos, otros ingresos, el burden y el margen de punto muerto como resultado final. Entonces, vamos a tener el margen financiero, que va a ser los productos financieros menos los costes de esos productos. Y posterior vamos a tener los otros datos y los otros ingresos donde nos van a dar el burden. Donde ahí tenemos los costes financieros más el burden, va a ser el margen de punto muerto. Es decir, voy a tomar los costes y voy a sumarle con lo que es el margen operativo eh, del punto de vista para hallar si la entidad qué posición tiene. Entonces ahí lo que estamos haciendo es una comparación en el tiempo, tomando como horizonte un periodo determinado o varios periodos a modo de poder comparar cuál es su evolución, más que nada. Eh, entonces este análisis de punto muerto obviamente va a estar reflejado en unidades monetarias, según esté la posición del banco, y va a hacer referencia a políticas de inversiones, de en qué invirtió el banco relativamente más en deuda o en algún sector, o su cartera crediticia o de financiamiento con otras entidades están en problema. Entonces, de esta forma, eh, la financiación va a ser una de las características del banco, donde va a estar en dependencia de los depósitos mientras utiliza mayor o menor medida los recursos que le pueda otorgar el Banco Central. Entonces la evolución a la baja va a mostrar los distintos márgenes del banco hacia una tendencia que si esto reduce, obviamente,
va a estar más, o mejor dicho, en mejor posición. Entonces, sin embargo, cuando hay mayor sensibilidad de mercado o de liquidez, puede ser que la entidad tenga como una debilidad la gestión para reaccionar como debería hacerse en términos de celeridad y fuerza de cambios coyunturales que puede tener el negocio bancario. Son entonces dos ratios que generan la posición de la entidad en forma global. Luego están los ratios más específicos o los ratios específicos. Y ahí se empieza a trabajar con la interpretación de, como de cualquier entidad, se empieza con el análisis de ratios para evaluar obviamente la gestión de la entidad, como son la liquidez, los créditos, la solvencia. Entonces, se tiene el mismo contexto, o sea, se usan los mismos tipos de ratios que generalmente se utiliza en el análisis financiero de cualquier organización. Y serían de esto, entonces, los ratios de liquidez, que sería la caja de banco dividido el activo total, los préstamos dividido el activo total, los préstamos divididos los depósitos, la deuda pública o la deuda dividido el activo total. Entonces los ratios de calidad de crédito también, donde tenemos los fondos de previsiones por insolvencia, dividido el activo total, las previsiones dividido los activos totales medios y obviamente la utilidad antes de impuestos y más las previsiones dividido las previsiones. Luego están los ratios de endeudamiento y los ratios de rentabilidad. Acá tenemos el ROA, el ROE, lo que tenga que ver sobre la intermediación, dividido los ATM, los ordinarios y los de explotación, básicamente. Entonces hay varias reglas que se aplican para calcular los ratios. Primero, no hay que olvidar que en el balance se recoge saldos de las distintas cuentas en un momento dado, que es un stock, mientras los estados resultados se refiere a flujos de ingresos durante un periodo de tiempo determinado. Y ahí se tiene entonces que la relación de valores de una cuenta de resultados con valores de balance se debe trabajar con el promedio de los valores. No hay que usar así como está, sino hay que usar promedio de un año en otro. Año 2 más año 1 dividido 2 sería, por ejemplo, el promedio de activos totales. La segunda regla es que los ratios solo es significativo cuando se compara con otros ratios en momentos diferentes para identificar una posible tendencia. Eso es lo que se busca con los ratios. La tercera regla básicamente es comparar los ratios de una entidad con los de un grupo de control para evaluar el performance de la entidad con la medida de un conjunto de entidades que deben cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo tamaño aproximado, operaciones similares, entre otras. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que los ratios, al estar basados en datos contables, dependen de la fiabilidad de estos datos contables. Y obviamente si la entidad manipula esos datos, el análisis va a tener un sesgo. Veamos en detalle algunas definiciones sobre los ratios de liquidez para las entidades financieras. Los ratios de liquidez se deben obviamente disponer de todo momento los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones. Por ejemplo, mantener reservas mínimas que la ley le impone, la ley del SP, en este caso de Paraguay, ¿verdad? Satisfacer la posible retirada de depósitos y financiar las demandas de préstamos. En otras palabras, lo que tenemos que entender es que los bancos están obligados a mantener cierto nivel de liquidez, no es que solamente puede tener 0,5 o 0,1. A partir de lo que es la reglamentación para cada país, a partir de ahí se empieza a ver también sus niveles de liquidez. Y además se necesitan liquidez para hacer frente a las variaciones tanto de cartera, de préstamos y de depósitos. Entonces la dificultad de este tema es determinar la medida de liquidez más adecuada, donde se puede caracterizar el carácter dinámico del concepto de liquidez, y en la práctica se suele manejar
dos enfoques. Por un lado, se utilizan los ratios con sus limitaciones y se estiman las necesidades de liquidez comparando el nivel de activo líquido con el denominado gap de financiamiento, o sea, la diferencia entre el valor medio de las carteras de préstamos y depósitos. Eso es lo que básicamente se tiene. El valor medio, se hace una media y eso sería la liquidez. Por otro lado, se evalúa las necesidades de liquidez como un problema de fondos o de flujo de fondos y se elabora un mapa de origen y aplicación de fondos por un plazo determinado, igual que la contabilidad que se hace en cualquier entidad para hallar los flujos. Entonces lo que se tiene realmente son resultados que puedan generar o puedan mostrar las posiciones de liquidez. ¿Cuáles podrían ser estos resultados para un banco en particular, según los periodos determinados de ciertas entidades? Y podemos tener todo lo que tenga que ver sobre cobertura de caja, los bancos, los préstamos, respecto a los activos, respecto a los depósitos y la deuda respecto a los activos, para tener una cobertura en base a lo que se quiere analizar. El otro punto o el otro tipo de ratio que generalmente trabaja con las entidades financieras sería la calidad del crédito. La calidad del crédito. Básicamente esto hace que, o se refiere a la morosidad, que es uno de los principales riesgos que históricamente amenaza la actividad bancaria y obviamente está estrechamente vinculado al margen financiero de la pérdida de rentabilidad, porque toda morosidad los bancos están obligados a previsionar y eso le impacta en la rentabilidad. Obviamente eso no significa que el banco pueda asumir riesgo, que es una de sus funciones, sino que debe prever y ajustar la rentabilidad de los préstamos al riesgo implícito que expone eso. En otras palabras, lo que tiene que hacer es permitir tener una determinada tasa de morosidad siempre que la rentabilidad de la cartera le proporcione beneficios. Entonces, lo que ahí se hace es, se tienen ciertas mediciones como estas. Entonces se tiene el fondo de previsión de insolvencia dividido el activo total, las previsiones propias dividido el activo total medio y la rentabilidad antes de interés más las provisiones dividido las provisiones. Eso sería lo que permitiría tener un nivel de gestión de calidad de crédito para las entidades bancarias. Entonces, comprender el significado de la relación entre el fondo para insolvencia y el activo total, eh, cuando hay un préstamo o cuando declara préstamo como impago, reduce en la misma cantidad su fondo para insolvencia, es decir, tenía 10 fondos de insolvencia y declara 5 de préstamos impagos, entonces su fondo de insolvencia se reduce en 5. Eso mayor ratio permite reconocer como eh, ya morosos a mayor porcentaje del activo sin que se resienta el resultado. Eso es lo que permite hacer. Y obviamente eso tiene que, el fondo de insolvencia tiene que estar repuesto también. Eso implica ciertas demandas de fondos. Existen otros ratios que tienen que ver también con ratio de solvencia, donde se vinculan los recursos en moneda nacional, los activos totales, los recursos propios y el activo total. Los ratios de rentabilidad, donde ratios de rentabilidad, que por excelencia los ratios de rentabilidad estarían relacionados al activo y los ratios de ingresos, donde tendríamos el ROA y el ROE. Independientemente de la medida de rentabilidad utilizada, el banco puede ser más rentable un año y menos rentable otro año.
Y lo que se trata de medir es la evolución, que puede ser un deterioro o una mejora en lo que es la posición de rentabilidad de las empresas. Entonces, la conjunción de estas dos medidas, de lo que es el ROE y el ROA, donde tenemos el beneficio neto sobre el activo total y el activo total sobre recursos propios, voy a tener los beneficios netos respecto a los recursos propios. Y eso sería el ROE o la fórmula de Dupont. Luego existe una comparación respecto a otras entidades, lo estamos diciendo como parte de las cuestiones a tener en cuenta eh, en el análisis de ratios. Siempre se tiene que estar evaluando, porque de eso se trata los ratios, donde se va a tener una comparación en el mercado, en el sector, ciertos bancos con ciertos niveles de rentabilidad y su evolución respecto a un periodo tras otro. Eso sería la forma de ver los ratios. Luego tenemos las medidas de performance. Medidas de performance. Eh, Obviamente es muy importante visualizar de qué se trata esto y la posición que genera para una entidad financiera su medición de la performance. Hay una cierta complejidad en la gestión bancaria, sobre todo momento de grandes cambios en el sector. No es tan simple generar proyecciones para una entidad bancaria porque están vinculados a las políticas monetarias, a las políticas también fiscales y a la evolución económica para una entidad. Entonces, creo que se tiene que tener en cuenta la visión global e integral de las operaciones bancarias y sus resultados, lo cual es fundamental para hacer tanto un diagnóstico de la situación como para compararlo con sus directos competidores. Entonces, una medida de performance está basado en lo que es la rentabilidad de los recursos, ROE, en dos factores principales: el endeudamiento y la rentabilidad sobre los activos, ROA. Y aquí lo que se va a tratar de hacer es la descomposición sobre la rentabilidad para poder observar cuáles son los valores que genera un cambio en la rentabilidad sobre los activos, en este caso el ROA. Entonces, aquí el ROA va a estar dado por el beneficio neto dividido los ingresos por operaciones, multiplicado el ingreso por operaciones dividido el activo total. Ahí tendríamos una forma de ver el ROA como una medida de performance. Aquí lo que se permite evaluar es la performance del banco a partir de la eficiencia con que se utilizan los activos e identificar el peso de la estrategia utilizada. Es decir, puede estar centrada en la cuenta de resultados, o sea, gestión de los márgenes para obtener cierta rentabilidad sobre los ingresos, o puede estar basada en el balance que refleja la relación del activo. Al descomponerlo, al descomponer estas posiciones, se tiene la rentabilidad sobre el activo, que va a sugerir alternativas para mejorar la gestión. Y por otro lado, el equipo comercial puede estudiar el efecto de una subida de precios o si como la posibilidad de introducir nuevos productos eh, puede mejorar la posición de performance de la entidad. Luego está una comparación más globalizada, lo podemos llamar como una comparación internacional. Voy a escribirlo, después lo voy a agrandar. Es importante hacer por lo menos una comparación regional atendiendo la globalización de las economías. Voy a corregir esto, comparación. Para ver cómo estaría la entidad bancaria respecto a sus pares de la región o incluso del mundo, depende de cómo hagan las operaciones.
Entonces lo que se hace es un análisis de evolución y performance del sistema bancario respecto a la posición de otros países y de este modo se puede diferenciar entre lo que son las tendencias estructurales y los factores coyunturales. Y ahí se crea también eh, datos respecto a la región o al segmento como el Mercosur, por ejemplo, cómo evolucionan en conjunto. Entonces voy a tener, por ejemplo, evolución financiera de Mercosur, evolución financiera de Latam, evolución financiera de, de LAC, Latinoamérica del Caribe, etc. Y ahí también se ve, obviamente, la rentabilidad, se ve todo lo que tenga que ver sobre la eficiencia de la rentabilidad, como que es el pilar principal de la entidad financiera. Eh, y también se tiene en cuenta todo lo que tenga que ver sobre los márgenes. Obviamente el tamaño de cada entidad se debería de clasificar en la comparación para que no haya una subestimación o incluir en segmentos que menoscabe a la posición financiera de la entidad. Es por ello que se genera como un mercado en la comparación. Entonces, el mercado paraguayo respecto al mercado brasileño, respecto al mercado argentino, respecto al Mercosur, la TAC, la TAM, la AC y así sucesivamente. Eh, bien, esas serían las formas que se observan los ratios financieros de las entidades bancarias y los principales ratios que miden la posición de estas entidades. Bien, hasta ahí entonces tenemos nuestro desarrollo de esta sesión.